Gloria a Dios, iglesia, bendiciones en esta mañana. Qué bello podernos encontrar una vez más por estos medios para recibir palabra del Señor. Dígale usted, Señor, gracias porque en este día yo voy a recibir palabra tuya. Así que yo le invito, iglesia, que cierre sus ojos y levante sus manos y vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, queremos darte muchas gracias, Señor, en esta mañana, Dios de la gloria, porque es un día, Señor, donde vamos a ver tu gloria, donde vamos a ver tu presencia, Señor. Vamos, Señor, disponiendo nuestro corazón para que tú nos hables, para que tu palabra sea revelada en lo profundo de nuestros corazones, Señor, y que tu palabra, Señor, haga lo que tiene que hacer para lo cual tú lo envías, Señor. Padre, yo coloco cada vida en esta hora, cada miembro de la iglesia, cada persona que escucha esta palabra, la coloco en tus manos, Señor, para que tú nos hables, para que tú nos ministres, que tu Santo Espíritu sea impartiendo sanidad en el cuerpo, en el alma, Señor, a través de esta palabra, mi buen Dios. Te alabamos y te adoramos, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, que eres nuestro Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Diga usted amén, iglesia. Bueno, en este día, en esta mañana, vamos a empezar con una palabra poderosa. Vamos a leer un pasaje de la palabra del Señor que es muy conocida para nosotros y está en el libro de Juan, capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 1 al 11 y dice la palabra del Señor acerca de las bodas de Caná. Al tercer día se hicieron unas bodas de Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijeren. Y estaban allí unas tinajas de piedra de agua para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron, y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber el de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Gloria a Dios por esta palabra, iglesia. Una palabra para nosotros muy conocida, una porción de la palabra la cual nosotros hemos leído muchas veces, y es acerca de las bodas de Caná en Galilea. Entonces ahí vemos la palabra del Señor que Él quiere regalarlos en este día. Y encontramos aquí que se nos dice en el versículo 11 que fue el principio, fue la primer señal que Jesús hizo, dice la palabra, allí en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. Dice que fue la primera, ¿qué, iglesia? La primera señal. Y es curioso ver porque Juan, el apóstol Juan, nos habla aquí y no utiliza la palabra milagro, sino utiliza la palabra señal. Y en esta palabra señal, ¿por qué él utiliza la palabra señal? Porque Juan habla de señales. Porque la palabra señal, porque la señal nos simboliza a nosotros algo que está más profundo, algo que está por debajo, algo que tiene un significado profundo. Por eso utiliza las palabras precisamente señal. Y es como cuando nosotros vamos a ubicarnos, a ver, es como cuando nosotros estamos en un lugar y vemos una puerta, y en esa puerta colocan un letrero allá, una señal que dice salida. Entonces vemos que hay una salida, es decir, una puerta. Quiere decir que hay algo más allá de lo que nosotros tenemos acá, hay algo más allá, algo nos está mostrando algo diferente, vamos a encontrar algo diferente allá en esa salida. Pero si cogiéramos quizás esa misma señal de salida y la colocáramos en un muro, en una pared, señal, pues eso sería inválido, o sea, no serviría para nada, porque obviamente no podemos salir por ahí, ¿verdad? Entonces la señal, como estábamos diciendo, nos simboliza algo que es más profundo, algo que nos quiere enseñar, algo que está por debajo, algo que nosotros no podemos captar aún con nuestros propios ojos, ¿verdad? Y entonces nosotros encontramos que Juan nos enseña que hay 7 y nos muestra 7 señales que Jesús hizo
y las encontramos en este libro. Las señales que hizo Jesús, ¿para qué nos muestra Jesús eso? Pues el Señor hizo señales porque Él quería, por medio de esas señales, mostrarnos quién era Él para nosotros, quién Él es para usted. Porque cada señal que hizo el Señor era para mostrar lo que quería hacer en la vida de esas personas, es decir, lo que quiere hacer en la vida suya, iglesia, lo que quiere hacer en mi vida. Para eso son las señales que nos hizo Jesús. Pero Juan, utilizando la palabra señal, no quiere simplemente que nos quedemos en la palabra señal, o sea, que nos enfoquemos solo en la señal, sino que veamos la verdad que viene detrás de esa señal que nos muestra Jesús, ¿verdad, iglesia? Y eso es lo que vamos a ver precisamente en esta hora maravillosa. Y encontramos muchas señales, y yo le estaba diciendo, una de las señales, dice que son 7 que hizo el Señor de señales acá en este libro de Juan que nos muestra. Y una de ellas podemos ver que una de las señales que hizo el Señor fue acerca de la multiplicación de los panes, ¿verdad? Y cuando estábamos allí nosotros nos damos cuenta, cuando hemos leído este pasaje, que Jesús nos quería mostrar algo, y algo que les quería mostrar era que Él era capaz de proveer para todas las cosas y sanar y darle de comer al hambriento. Pero en realidad lo que Él nos quería mostrar profundamente es que Él es el pan de vida eterna. Eso nos quería mostrar acerca de la palabra. Por eso decimos que hace algo más allá, algo más profundo. Otro que nosotros podemos ver, otra de las señales que podemos ver es acerca de la curación del ciego de nacimiento. ¿Recuerda usted cuando tenía el ciego allí de nacimiento? Entonces, ¿qué nos muestra el Señor a través de esa palabra? ¿O qué quiso hacer el Señor? Él nos quiso mostrar que había algo que los ojos físicos no podían ver, que había algo que nosotros no podíamos detectar, que el ser humano no puede detectar. Y por eso Él nos muestra, más adelante leímos ahí en siguiente, dice que nos muestra la ceguera espiritual que hay en los seres humanos, porque el propósito es encontrar que se quiten esas tinieblas y que nosotros podamos ver. Por eso ahí nos enseña que Jesús es la luz del mundo, iglesia. Por eso vemos ahí. Otra de las señales que también podemos ver es acerca de la resurrección de Lázaro. Recordemos que él era muy amigo de Marta, María y Lázaro, y en ese momento Lázaro había enfermado de una manera tremenda y lo mandaron llamar, sus hermanas lo mandaron llamar. ¿Para qué? Para que él fuera y sanase allá a su hermano. Pero resulta que él nunca llegó. ¿Pero por qué no llegó? ¿Porque se hizo tarde? Jesús nunca llega tarde. No, porque Él tenía un propósito, y el propósito realmente de Jesús era enseñarles que había algo más que la sanidad. Ellos lo conocían como el sanador, pero quería darles algo más, y con los que conocieran algo más que el sanador. Él quería mostrarles que Él era la resurrección y la vida, ¿verdad? Porque para ellos, él estaba muerto y no había solución, pero nos muestra a través de este mensaje que Él puede pronunciar una palabra que puede sacarnos de cualquier situación, aún de la muerte, es decir, donde nosotros ya no vemos solución, ahí el Señor llega a actuar, iglesia. Otro de los pasajes que nosotros podemos ver, y otra de las señales que hizo el Señor Jesús es acerca, por ejemplo, cuando caminó sobre las aguas, porque cuando el Señor caminó sobre las aguas, dice que Él envió a sus discípulos que iban adelante, y que cuando iban adelante Él les llegó allá y estaban en una tempestad muy fuerte allá, con rayos y fuertes vientos, y entonces los discípulos estaban asustados, y Él llegó caminando sobre las aguas. Pero Él llegó caminando allá y permitió que sucediera la tormenta. ¿Para qué? Para que mostrarles que Él podía caminar sobre las adversidades, que Él podía. Lo que realmente Él les estaba mostrando era que sí, era tremenda la tormenta que ellos estaban viviendo, pero que Él quería demostrarles era que el poder de Dios que estaba en ellos podía superar cualquier adversidad y cualquier tormenta, iglesia. Veamos cómo el Señor nos muestra esas señales, ¿verdad? Porque nosotros estamos acostumbrados casi siempre a ver solamente lo que nuestros ojos físicos alcanzan a ver, pero Dios quería mostrarnos y quiere mostrarnos siempre más profundidades acerca de Él. Por eso, iglesia, no debemos nosotros buscar al Señor simplemente para que nos dé: Señor, yo necesito esto y necesito que me des esto, porque es generalmente lo que hace el ser humano. Entonces no debemos buscar al Señor simplemente para que nos dé las cosas. Debemos buscar al Señor Jesucristo para que Él nos muestre lo que quiere hacer
en la vida de cada uno de nosotros, iglesia, ¿verdad? Y estamos viendo un pasaje aquí tremendo y es acerca precisamente de lo que sucedió cuando estaban en las bodas de Caná. Allá nos muestra la palabra que sucedió algo muy tremendo y es que se acabó el vino, se agotó el vino. Imagínense eso, algo tan tremendo que sucedió. Quizás usted y yo digamos, no, pues mejor que se acabó ese vino, con eso no se emborracha la gente y no pelea. Pues para nosotros quizás puede ser así, pero para esa cultura, para ellos era algo muy tremendo que se les hubiera agotado, acabado el vino. ¿Por qué? Porque esa fiesta no duraba solamente un día, sino que duraba una semana. Y el novio tenía la obligación de proveer para toda esa semana lo que iban a comer y lo que iban a beber. Y entonces estaba allí y sucedieron todas estas cosas y él estaba desesperado. Imagínense que se le acabó el vino, el novio ya no sabía qué hacer. Imagínense cómo él se sentía. Si a usted se le acabara algo, que usted diga, no, es que tengo un poco de gente esperando que le dé comer y no tengo. No, me quedaron mal con la comida. ¿Cómo se sentiría usted? Imagínese cómo se sintió aquella persona, aquel novio que estaba allí desesperado. Pero así, nosotros siempre vemos lo que nos falta. Pero iglesia, así como sucedió en ese lugar, así como pasó en las bodas de Caná de Galilea, que se agotó el vino, se acabó el vino, puede que algo se te esté acabando en tu vida, puede que algo se te esté agotando. Tú sientes que algo se está acabando, que algo se está agotando en tu vida. Y de pronto tú sientes que lo que se te está agotando es la fe en el Señor. O de pronto tú puedes pensar que lo que se te está agotando es la paz de Dios. O tal vez lo que sientes que se te está agotando, se está acabando es la sabiduría. O quizás las ideas que tenías para salir adelante, para hacer un negocio, para hacer muchísimas cosas, se te están acabando las ideas. Iglesia, y es que realmente llega un momento donde todo se acaba, iglesia. Puede que sea las cosas como la que estábamos diciendo. Recuerda que el vino nos representa a nosotros el gozo, la alegría. Puede que lo que se te está acabando y agotando es el gozo del Señor. Puede que ahora ya no te sientas tan feliz como antes. No, yo hace tiempo no me siento feliz, tal vez piensas tú en tu corazón. Pero eso que estaba allí se estaba agotando. Y se te ha agotado quizás el gozo. Y el gozo del Señor es nuestra fuerza, nuestra fortaleza. O sea que quizás ya no te sientes tan fuerte, tan fortalecido en el Señor. Iglesia, lo tremendo de todo es que nosotros siempre vivimos pendientes de lo que nos falta físicamente y lo que se nos agota físicamente. Pero lo que nos agota espiritualmente muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que ya no lo tenemos. Y eso era o sea, es lo que quiere Dios mostrarnos a través de su palabra, que hay cosas que ya se agotaron en tu vida, iglesia, y ni siquiera te has dado cuenta, ni siquiera te has dado por enterado que eso ya no está en tu vida. Ya no tienes gozo, ya no tienes alegría, ya no tienes paz, ya no tienes paciencia, ya no tienes el fruto del Espíritu Santo. Se te agotó y ni siquiera te diste cuenta a qué hora se agotó. Entonces tenemos que pensar, es un momento de pensar, iglesia, es un momento de reflexionar qué es lo que se te está agotando, qué es lo que tú sabes que se te agotó o que tal vez ni siquiera te diste cuenta que se te agotó, y es en lo espiritual. Y por eso te sientes vacío, solo, cargado, agotado. Ya no hay nada para ti, sientes que no hay nada para ti. ¿Por qué? Porque ya se agotó en tu vida y ni siquiera te diste por enterado de lo que estaba sucediendo, iglesia. Pero veamos a Jesús aquí. Jesús estaba en medio de estas bodas y Jesús era un invitado, pero a pesar de que él era un invitado, estaba listo, estaba al punto, listo de proveer lo que se necesitaba en ese momento, que era lo que se había agotado, ¿verdad? Le iba a proveer a la persona que no tenía cómo proveer, ¿verdad? Y allí, o sea, al novio. Lo que Jesús estaba haciendo, iba a hacer en este momento precisamente, era quitarle la vergüenza a aquella persona que se le había agotado lo que no podía brindarle a sus invitados, es decir, al novio. Porque yo me imagino la vergüenza que este hombre tenía sabiendo que tenía que darle una semana de beber a esta gente y no tenía nada que darle. Imagínense que sería una vergüenza bien terrible, ¿verdad? Por eso la Biblia nos enseña, iglesia, que eso es lo que hace Jesús cuando viene a nuestra vida. Él viene a nuestra vida, simplemente no viene para condenarnos, no viene para mostrar lo malo de nuestra vida. Él simplemente viene a quitarnos la vergüenza que nosotros hemos tenido. Por eso la Biblia dice que Él es el pecado, el que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque ese es nuestro Dios, porque ese es nuestro Rey, el que quiere quitarnos esa vergüenza que tenemos.
Dios. Y tal vez tú no te atrevas a decirle a nadie lo que está pasando en tu vida, cómo te sientes de vacío, de solo, pero Jesús sabe todas las cosas y Él sabe lo que tú estás viviendo, iglesia. Y lo mejor es que la Biblia nos muestra aquí, nos muestra que Jesús estaba enterado, pero Él no hizo al respecto. Él sabía que el vino se iba a acabar, pero Él no hizo nada al respecto. Él se quedó calladito, se quedó quietico, esperando que sucedieran las cosas. Pero cuando sucedió, cuando se agotó el vino, María se dio cuenta. María, la madre de Jesús que estaba allí, se dio cuenta. Y yo creo, porque es que nosotros las mujeres son como más, algo está pasando, como que la gente se está moviendo muy rápido y están haciendo y como secreteándose. ¿Qué sería? Se acabó, algo pasó y ella se dio cuenta que se había agotado el vino, que se había acabado el vino. Y lo que hizo María, ¿qué? Pues en ese momento María no sabía qué hacer. Dijo, yo, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo les puedo ayudar? ¿Cómo hago yo? ¿Qué hago? No sé qué hacer. Y como María no sabía qué hacer porque se había agotado el vino, ya no tenía ni idea qué hacer. Pero ella no sabía qué hacer, pero sabía a quién acudir. Precisamente, ¿sabía a quién qué? A quién acudir, iglesia. Y así nosotros, precisamente, tal vez nosotros nos sentimos agotados, tal vez nos sentimos cansados y no sabemos, muchas veces nosotros sabemos sabemos que debemos acudir a Jesús y no lo hacemos, ¿verdad? Y tal vez nos sentimos así, por eso, porque no acudimos a Jesús, porque muchas veces, ¿sabe qué, iglesia? Lo más triste de todo es que nosotros acudimos a otras personas buscando que nos solucionen los problemas, acudimos a otros empezando y queriendo que ellos nos ayuden y nos den lo que necesitamos, pero en realidad esas otras personas no tienen la solución para nuestra vida, iglesia. En realidad lo que ellos están es cansados, tal vez como usted, agotados como usted, emproblemados como usted, quizás, ¿verdad? Entonces son personas que no pueden ayudarle ni darle lo que usted necesita. Por eso, si usted necesita y si usted acude a Jesús, ¿verdad? Realmente Jesús es el único que puede ayudarle. Jesús es el único que puede darle lo que realmente usted necesita, iglesia. Debemos acudir a Jesús. Debemos decirle allá a Jesús. Mire que María vino a él y le dijo, no tienen vino. Pero ¿sería que Jesús no sabía que no tenían vino? Jesús todo lo sabe, iglesia. Jesús todo lo sabe, lo que está sucediendo, lo que sucedió y lo que sucederá. Él lo sabe y lo conoce siempre todo. Él lo sabe todo. Así que Él sabía que no tenían vino. Él sabía que la gente no había echado las suficientes uvas para que produjeran el vino que necesitaban para toda la semana tomar. Él lo sabía porque Él lo sabía todo. Así como Él está en usted y usted está en Él, Él sabe todo lo que sucede en su vida. Él sabe lo que está pasando usted, iglesia. Hermano, el Señor sabe la necesidad que hay en su vida. El Señor sabe lo que usted está pasando en su corazón. Él sabe lo que ya se le agotó en su vida y que usted quizá no les dice a los que están alrededor suyo, pero Él sabe todas las cosas de lo que está sucediendo porque Él todo lo sabe, como dice la palabra del Señor. Iglesia, y es que en cada necesidad que teníamos nos señala una fuente más profunda hacia Dios. Cada cosa, iglesia, cada cosa que tú experimentas en la vida solamente te está llevando y te está señalando un lugar más profundo en Dios. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Quizás el problema que estás atravesando, Dios nos está señalando es que hay algo más profundo, quizás para que confiemos en el Señor. Nos está llevando a un lugar más profundo de confianza en Dios, o quizás nos está llevando este problema que estamos atravesando a un lugar más profundo de confianza, de revelación de Dios, un lugar más profundo de dependencia de Dios, de salud, de relaciones con las demás personas. Dios nos está enseñando algo muy profundo. Porque la palabra del Señor dice que a los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan. ¿Para qué? Para bien. Entonces, algo provechoso sacamos de todo lo que nos está pasando en la vida, ¿verdad? Pero cuando María se acerca aquí a Jesús y le dice, no tienen vino. María le dice, no para informarle, ella no se acercaba para informarle a Jesús de que no había vino. No, ella se acercó para involucrar a Jesús en el problema. Y así nosotros tenemos que hacer, iglesia, involucrar a nuestro Señor Jesucristo en cada una de las cosas nuestras, en cada uno de nuestros problemas, de nuestras dificultades. Porque es que el problema está eso, que a veces nosotros tenemos problemas y nos damos vueltas y entonces no sabemos qué hacer. Entonces estamos allí desesperados porque no sabemos qué hacer, ¿verdad? Pero muchas veces no involucramos a Jesús en nuestras vidas y nosotros debemos de ir de rodillas, clamarle al Señor, entregarle el problema al Señor. Eso quiere decir que cuando le estamos involucrando, le estamos diciendo, tú eres importante para mí, Jesús, por eso yo vengo a traerte mi problema, yo quiero que tú tomes control de mi problema. Eso es lo que realmente el Señor
el Señor quiere, ¿verdad?, venir a involucrarnos en nuestra vida. Y es que el problema es que a veces nos sentimos tan individuales, tan autosuficientes que hacemos las cosas y no nos damos cuenta que estamos solos. Pero cuando el Señor, cuando llamamos al Señor, cuando lo involucramos en nuestra vida, así como dice el Salmo, cuando dice, levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, y no dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. Iglesia, Él no se duerme, hay que involucrarlo. Él está esperando que tú lo llames, que tú llames a Jesús y le digas, Señor, ven, toma control de mi problema. El problema es que cuando nosotros sentimos, mira, a nosotros nos gusta tener las cosas así, bajo control, todo lo tenemos controladito, pero cuando algo se nos sale de las manos, nos volvemos como locos. Y eso nos hace sentir desesperados, nos hace sentir que no sabemos a dónde correr porque no sabemos, sentimos, todo se me salió del control y entonces ya no sé qué hacer. Es verdad, nosotros nos gusta tener todo bajo control, pero cuando las cosas no están controladas, ahí está el problema. Por eso tenemos que involucrar al Señor Jesucristo, porque Él sabe cómo hacer las cosas que nosotros debemos hacer, iglesia. Entonces lo que debemos hacer es ¿qué? Involucrarlo. ¿Qué debemos hacer? Involucrarlo. ¿Cómo? En oración. Para nosotros, en oración, nosotros debemos buscar su presencia, debemos venir y decir, Señor, te entrego este problema, mira lo que estoy viviendo, ya no puedo más, yo quiero que te involucres, yo quiero que tú me des la solución de las cosas que están pasando, porque mire María no sabía qué hacer, pero sabía a quién acudir, ¿verdad? Pero tampoco ella dijo, bueno, yo no sé cómo sabrá hacer las cosas, yo voy a acudir a Él, pero no sé cómo Él va a solucionar las cosas, pero yo sé que Él lo hará. Lo que pasa es que no sé cómo lo hará. Y a nosotros eso nos vuelve un rollo, iglesia, como seres humanos nos vuelve un problema porque nosotros sabemos que sí, yo sé que Jesús va a actuar en cualquier momento, pero ¿dónde estás, Jesús? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás actuando? Y no sabemos cómo actúa y eso nos destabiliza a nosotros, ¿verdad, iglesia? Porque nosotros quisiéramos que Jesús nos dijera ya puntualmente qué es lo que va a hacer. ¿Sí? Para tener todo controlado. Y entonces cuando no sabemos que Jesús va a actuar porque Él va a actuar a favor de nosotros, pero cuando no sabemos cómo va a actuar, eso nos destabiliza tremendamente y empezamos a decir, pero ¿por dónde? ¿Pero cómo? ¿Cómo será la situación? No, yo no entiendo qué debe pasar. No, yo ya no sé qué hacer. Sí, muchas veces nos sentimos así. Iglesia, es verdad. Por eso nosotros debemos dejarle el control de las cosas que nos están sucediendo en las manos del Señor Jesús. No sé que te haya agotado, no sé qué problema estás viviendo, pero hay que dejarlo todo en las manos de Jesús, involucrarlo a Él, confiar en Él y saber que Él hará. ¿Cómo? ¿En mi fuerza? No. ¿Cómo? ¿Como yo quiero, a mi manera? No. Porque ese es el problema. Siempre queremos que Jesús actúe a mi manera, como yo quiero que me solucione las cosas. No va a ser a mi manera, no va a ser como yo quiero, sino va a ser como Jesús quiera hacerlo. Por eso María lo involucró. María le dijo que no había vino, pero ella no sabía qué hacer, pero sabía que algo iba a hacer, pero no tenía ni idea cómo lo iba a hacer. Así es, sabemos que Jesús va a obrar en nuestras vidas, en las necesidades, en lo que estamos pasando, pero no sabemos cómo. Así que tenemos que confiar en Él, involucrarlo en nuestra vida para que Él sea obrando y nos ayude a nosotros. Luego que María le dice a Jesús que no tienen vino, ahora ella se aleja de él y se acerca a los sirvientes y le dice, hagan todo lo que él les diga. Iglesia, y es que si nos movemos en fe y si comenzamos nosotros a obedecer, entonces veremos un resultado en nuestra vida, recibiremos algo. Iglesia, debemos hacerlo. Iglesia, si sabes qué tienes que hacer, y no lo haces, no verás cambio. Pero iglesia, si haces lo que sabes que tienes que hacer, entonces vendrá un cambio. Verás un cambio. El problema es que nosotros, como hijos de Dios y cualquier persona, somos como adictos al conocimiento. Cada día queremos conocer más, cada día queremos como investigar más, cada día queremos saber más. Y conocimiento es lo que hay. Y somos adictos al conocimiento y cada día queremos más y añadir más conocimiento y más conocimiento a nuestras vidas. Es verdad, sí, pero ese conocimiento ¿de qué nos vale muchas veces? Y conocimiento es lo que hay, porque si usted necesita algo, hay algo en lo cual usted no sabe y usted dice, yo quiero saber esto, usted llega y pum, lo mete en Google y se pone allí y lo busca y lo encuentra. Encuentra conocimiento bueno y conocimiento no bueno. Cosas que son verdaderas y cosas que son falsas. Usted va a encontrar de todo, pero va a encontrar ahí conocimiento, ¿verdad? Por eso hay mucha gente que empieza a decir, no, yo voy a buscar una dieta que me ayude a adelgazar lo más rápido, entonces la busca ahí. Otra persona puede decir, no, lo que pasa es que yo quiero comer más saludable, entonces voy a buscar ahí y lo voy a encontrar. Sí, es cierto, usted busca ahí, usted lo va a encontrar. Nadie te está diciendo que no, iglesia.
De pronto tú dices, no, es que yo quiero es más bien como que mi cuerpo esté mejor, entonces me voy a poner a hacer ejercicio, pero entonces para eso me voy a meter a un gimnasio. Y allí como hay un entrenador, entonces yo voy a contratar un entrenador para que entrene mi cuerpo y mi cuerpo esté como yo quiero. Sí, eso puede ser cierto, sí, pero aunque tú contrates un entrenador, aunque tomes un entrenador y lo contrates, el entrenador no va a transformar tu cuerpo, iglesia. El entrenador no va a transformar tu cuerpo. El que lo va a transformar realmente eres tú mismo. ¿Por qué? Porque el entrenador solo te va a guiar. Pero si tú haces lo que el entrenador te guía, entonces tu cuerpo será transformado. Entonces no es el entrenador, sino eres tú mismo. Por eso decía, el conocimiento, nosotros, y el problema, iglesia, es que nosotros sabemos qué hacer, pero no lo hacemos. Conocimiento tenemos. Por ejemplo, alguien me puede decir, ¿otra vez esa palabra ya? Pero si yo ya he leído muchísimas veces esa palabra de las bodas de Caná, ya me la sé de memoria. Conocimiento es lo que tenemos. El problema es que sabemos, pero no hacemos. Ese es el problema realmente, que estamos acumulando siempre más y más conocimiento, pero no hacemos las cosas. Por ejemplo, nosotros como iglesia sabemos que tenemos que ser humildes, pero ¿lo somos? No lo somos. Nosotros como iglesia sabemos que tenemos que ser mansos. ¿Lo somos? No lo somos, ¿verdad? Entonces, sabemos que tenemos que ser humildes, pero no lo somos. Sabemos que tenemos que ser misericordiosos, pero no lo somos. Sabemos que tenemos que actuar de cierta forma, pero no lo hacemos, iglesia. Por ejemplo, como Saúl. Saúl fue un hombre que estaba allí y se le dijo a través del profeta Samuel, se le dijo que tenía que ir y acabar con el rey de Amalek y con el pueblo de Amalek. Ese pueblo que estaba allí, él sabía que tenía que hacer y ir y destruirlo allí, porque esa fue la orden del Señor. ¿Él sabía lo que tenía que hacer, iglesia? Sí. ¿Él lo hizo? No. Esa es la diferencia, que nos hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer. Iglesia, entonces, cuando no es, entonces las cosas no vienen. Entonces, no cuando sabemos, sino cuando hacemos, es cuando viene el milagro, iglesia. Eso es, porque sabemos mucho, pero no hacemos. Hacemos poco y a veces casi nada. Entonces, por eso a veces estamos agotados, iglesia. Por eso a veces se agotan en nuestra vida la fuerza, porque estamos tratando de hacer lo que otras personas nos dicen que hagamos, menos lo que Jesús nos dice que debemos hacer. Qué triste, iglesia, pero esa es la gran verdad de la vida. Entonces, sabemos muchas cosas, iglesia, pero no las ponemos en práctica. Por eso la palabra del Señor nos dice en el libro de Santiago, dice que no seamos tan solo oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. Conocimiento tenemos y muchos se matan leyendo allá la Biblia, pero nunca obedecen, nunca hacen lo que la Biblia dice que realmente deben hacer, ¿verdad? Entonces dice allí la palabra del Señor, siguiendo en nuestra historia, dice la palabra del Señor que habían las tinajas, que estaban allí las tinajas de agua y que las tinajas, y que Jesús dijo, llénenlas totalmente, porque Jesús es autosuficiente, Él puede dar todo lo que necesitamos y aún más, como dice la palabra, hasta que sobre y abunde. Entonces Él dice que llenen las tinajas allí, pero lo más triste de todo es que nosotros casi siempre estamos viendo lo que falta y no lo que tenemos, iglesia. Es muy triste, pero es verdad. Entonces dice la Biblia que allá hay unas tinajas, y estas tinajas son símbolo de los seres humanos, porque esas tinajas están allí en la casa de cada uno de los judíos, estaban allí a la entrada. ¿Para qué? Para hacer el rito de la purificación, porque allí al entrar se lavaban las manos y se iban a comer antes de comer, y se lavaban los pies también, porque ellos generalmente andaban con sandalias y estaban sucios. Ese era el rito de la purificación. ¿Por qué? Porque ellos hacían una purificación, una limpieza, pero exterior, por fuera, una religiosidad, mitos. ¿Sí? Y esa religiosidad era la que el Señor también quería derribar en nosotros, porque la purificación que el Señor quiere de nosotros, la limpieza que el Señor quiere de nosotros es interior, ahora es interior. Antes era física, solamente religiosa, ahora es interior en nuestra vida, con la comunión que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Y debemos hacerlo, debemos poner allí en las manos del Señor Jesús todas las cosas que nosotros tengamos para hacer, todas las cosas. Dice la palabra del Señor que allí estaba Jesús y que dijo que llenaran esas tinajas allí hasta lo total. Entonces, iglesia, nosotros siempre, yo les decía, están viendo las personas lo que les falta, lo que no tienen. Por ejemplo, y el Señor siempre busca el Señor mira no lo que falta, sino lo que se tiene. Por ejemplo, cuando hubo la multiplicación de los panes, Él buscó ¿qué? Él dijo, ¿qué tienen? Él no dijo, venga, yo le multiplico los panes y los peces. No, Él simplemente dijo, ¿qué tienen?
tienen en la mano? Y él dijeron, yo tengo unos panes, yo tengo unos peces, y hubo el milagro. Lo mismo cuando la viuda en el aceite le dijo, ¿qué tienes? Y ella dijo, pues un poquito de aceite, y ese aceite fue el que fue multiplicado. El Señor siempre mira, deja de mirar lo que no tienes y mira lo que realmente tienes para ponerlo en las manos del Señor. Pero iglesia, dice la palabra que cuando les fueron llenadas allí las vasijas, esas tinajas, dice que las llenó el Señor, y que cuando las llenaron de agua le dijo, vaya, sáquelas ahora y lléveselas al maestresala. Y dice que cuando ellos cogieron allí el agua, no el vino, sino el agua de las tinajas, y la llevaron al maestresala, en el momento que dieron el paso de fe, fue cuando el agua fue transformada en vino, porque la llevaron al maestresala y él dijo, uy, ese vino, excelente, nunca habían dado un vino tan rico. Todo el mundo hace al revés, primero da el mejor y a lo último el feo. Aquí dieron el regular primero y el mejor a lo último. Así es que nos muestra el Señor realmente que nosotros debemos hacer, que nosotros debemos mirar, porque Él dijo, el milagro, iglesia, el milagro no fue cuando Jesús hizo que pusieran el agua sobre las tinajas, sino cuando ellos dieron el paso de fe y la llevaron. Por eso el Señor dijo, sacadla ahora, para que suceda el milagro, la transformación. Pero iglesia, así como el Señor dijo, es ahora que tienen que llevar el agua ya para que sea transformada, así nos habla el Señor, que hay algo que sacar, como sacaron el agua de las tinajas para llevarla al maestresala, así hay algo que debe salir de nosotros, y eso tiene que ser, ¿cuándo, iglesia? Ahora tiene que salir de nosotros. Es el momento que nosotros saquemos lo que tenemos que sacar de nuestra vida. ¿Para qué? Para que haya un cambio, para que haya una transformación en nuestra vida, iglesia. Si no sacamos eso, no habrá una transformación. ¿Cuándo hay que sacarlo, iglesia? Hay que sacarlo es ahora. ¿Qué hay que sacar? ¿Qué tienes que hacer en esta hora? Tienes que hacerlo ahora. ¿Tienes que perdonar? Perdona ahora, iglesia. ¿Qué tienes que sacar de tu vida? ¿Tienes que sacar el odio? Sácalo es ahora, iglesia. ¿Tienes que sacar el resentimiento de tu corazón? Sácalo ahora. Tienes que sacar, quizás en tu corazón hay miedo, tienes que sacarlo ahora. Hay adulterio en tu vida, sácalo ahora, iglesia. Tienes problemas en tu vida sexual y están poniéndote en problemas porque tal vez estás en fornicación, o tal vez tu problema sea en una parte que no sepas qué hacer. Sácalo ahora, porque en el momento que tú obedezcas al Señor y des el paso de fe como hicieron estos hombres con el agua, entonces habrá una transformación en tu vida. Pero iglesia, hay que sacarlo. ¿Cuándo? Ahora, ya en este momento hay que sacarlo. Reflexiona qué tienes que sacar en tu vida para que haya un cambio y una transformación en tu vida. No va a resultar que resultes como el faraón. ¿Recuerdas cuando el faraón estaba allí? Y estaban allí entonces delante del faraón y vinieron las plagas, y estaba la plaga de las ranas. Y entonces él llamó a Moisés para que Moisés quitara la plaga de las ranas. Y entonces le dice Moisés, bueno, faraón, pero dígnate decirme cuándo debo orar para que se vayan las ranas. Y él dijo, mañana no, iglesia, no seas como faraón. Es ahora que tienes que sacar de tu vida eso que está causando problemas. Ese egoísmo tienes que sacarlo es ahora. Ese orgullo tienes que sacarlo es ahora. Esa autosuficiencia tienes que sacarla es ahora, iglesia. Todo chisme tiene que salir es ahora. Todo problema, toda idolatría que hay en tu vida tiene que salir es ahora. No es mañana, iglesia, porque si lo haces ahora, como te está diciendo el Señor, porque Él nos está hablando en esta hora, que si hacemos eso, que si sacamos ahora mismo eso de nuestra vida, entonces vamos a ver una transformación en nuestra vida, porque no es solamente querer, no es solamente el saber, sino el hacer en nuestra vida. Por eso no basta con que sabemos, sino con que hagamos en nuestra vida. Por eso, iglesia, yo quiero que tú cierres tus ojos allí en tu casa y que ahora tú veas Sonda Rida y Asaya. Yo siento la presencia de Jesús en esta hora. Porque lo que Jesús quiere hacer es un milagro en tu vida. Porque lo que Jesús quiere hacer es una transformación en tu vida. Pero para eso hay muchas cosas que sacar. Tal vez vienes a Jesús, tal vez acudes a Jesús, tal vez involucras a Jesús en tus cosas, pero no obedeces. Porque sabes lo que tienes que hacer, pero no lo haces. Haces caso a muchas cosas, pero no al Señor. Por eso hoy levanta tus manos y dile, Señor Jesús, ayúdame a sacar esto que está dentro de mí, que está impidiendo la bendición, que está impidiendo, Señor,
que yo tenga un cambio, que tenga una transformación, que venga el milagro. Hay algo que está impidiendo, iglesia, en ti que venga el milagro. Ahora mismo, que el Espíritu de Dios revele a tu vida lo que tienes que sacar. Pero es ahora, iglesia. ¿Para qué? Para que haya un cambio, para que haya una transformación en tu vida. Si no lo haces, no tendrás un cambio en tu vida. Si no lo haces, de nada sirve que sepas tanto y tengas tanto conocimiento de la palabra si no lo haces. Lo que Jesús nos manda que hagamos, eso es lo que nosotros debemos hacer. Señor, ayúdanos a cambiar. Ayúdanos a sacar esto que nos detiene, que no vemos el milagro porque, Señor, quizás dejamos para otro día lo que tenemos que sacar y no lo ponemos en tus manos. Pero en esta mañana, iglesia, levanta tus manos y dile al Señor lo que tienes que sacar, para que Él pueda transformar tu vida y tú puedas ver un milagro. ¡Aleluya! Gracias, Señor, gracias. Iglesia, un milagro sucederá si tú sacas de tu vida todo aquello que detiene la bendición. Bendiciones, iglesia. Gloria a Dios, iglesia, qué bendición de palabra la que Dios nos trae hoy. Una palabra que Dios inunda nuestros corazones y nuestras vidas de esa paz gloriosa. También en nuestra vida financiera Dios está a favor de cada uno de nosotros, pero en este pasaje de las bodas de Canaán de Galilea sucedió algo importante que también nos ayuda en nuestra vida financiera. En la boda de Canaán de Galilea sucede algo importante, que ellos tenían las tinajas, pero tenían la semilla que era el agua, tenían a Jesús, que es Dios. O sea, tenían tres cosas importantes. Nosotros también tenemos la vida, tenemos la semilla, que es la ofrenda, la primicia, el pacto, el diezmo, que vamos a colocar delante de la presencia del Señor. Pero ellos tuvieron algo que hacer, es echar el agua en la tinaja. Cuando colocaron el agua en la tinaja, ahí sí actuó Dios. Si nosotros no ofrendamos, no diezmamos, tampoco nuestra vida financiera no se multiplica, no hay bendición a favor de cada uno de nosotros. Por eso es importante en nuestra vida económica también nosotros sembrar en buena tierra. Y ese sembrar en buena tierra, estamos sembrando en Dios, y cuando sembramos en Dios para que el evangelio siga creciendo, nuestra vida está a favor de nosotros. Por eso ahí en la cajita de fe que usted ha colocado su ofrenda, su primicia, su pacto, vamos a orar para que Dios lo multiplique y lo bendiga de acuerdo a su voluntad preciosa. Padre y maravilloso Dios, en el nombre de Jesús, colocamos nuestra ofrenda, nuestra primicia, nuestro pacto en esta cajita de fe. Y en esta cajita de fe, Señor Jesús, así como ellos colocaron el agua y tú, Señor Jesús, hiciste el milagro, también ahora hemos colocado nuestra semilla, que es el diezmo, la ofrenda, la primicia del pacto, y tú vas a hacer un milagro financiero. Quebranta la ruina, la miseria, la pobreza, la escasez, trae abundancia, porque de cierto nos multiplicará y nos bendecirá con abundancia, Señor Jesús. Creemos en su promesa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, Dios los continúe llenando de ricas bendiciones, y acuérdese, siempre tenemos que colocar todo en manos del Señor y Él obrará a favor de nosotros. La paz del Señor.